movimiento. Entonces es el movimiento del fármaco, ¿no?, dentro del organismo. Había un señor que estudiaba mucho esto, lo que es la farmacocinética, Wagner, y decía que es el estudio de la evolución temporal de las concentraciones y cantidades del fármaco y sus metabolitos en los diferentes fluidos, ¿no? Y también tejidos del organismo. Todo esto hace que nosotros lo interpretemos con una frase que diga lo que el organismo le hace al medicamento, ¿no? ¿Qué le hace? Vamos a ver. Entonces, esta área estudia todo lo que es el recorrido, modificaciones que experimentan los medicamentos y sus metabolitos en el organismo, ¿no? Y todo eso lo hacemos con un proceso que se llama LATME. La L de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí? Y miren, ahí tenemos un cuadro donde vamos a un poquito explicar, ¿sí? Cuando nosotros tomamos algún fármaco por vía oral, ¿no? En este caso una tableta, una cápsula, y realmente tiene que haber una liberación, ¿no? Lo ponemos en la boca, lo deglutimos con agua, con 125 ml de agua más o menos que debe tomarse. Esto pasa del esófago y llega al estómago, ¿no? En el estómago empieza ya a juntarse con los ácidos que tenemos ahí y las enzimas. Se libera, por ejemplo, ya el principio activo y pasa a la primera porción del intestino, que es el duodeno. Y ahí empieza la absorción del fármaco, ¿sí? Se absorbe a través de una vena que se llama porta, ¿no? Esa vena porta llega hasta el hígado y en el hígado sufre ya procesos de transformación. Entonces se absorbe en el duodeno, pasa al sistema porta, llega al hígado, en el hígado sufre transformación, lo que nosotros conocemos como efecto del primer paso hepático. Una vez que llega a pasar el hígado, pasa a lo que es la circulación sistémica, ¿sí? En la circulación sistémica, el fármaco puede estar como fármaco libre o puede fijarse a algunas proteínas, ¿sí? Este fármaco libre es farmacológicamente activo y el fármaco que está fijado a la proteína es farmacológicamente inactivo, o sea, de reserva. A medida que se va acabando el fármaco libre, la proteína suelta al fármaco y lo convierte en fármaco libre, ¿sí? El fármaco libre, una vez que llega a ir a los lugares de acción, ¿no?, donde se encuentran unas estructuras que se llaman receptores. Y ahí el fármaco se une al receptor para poder ingresar al interior de la célula y poder producir el efecto farmacológico. También el fármaco libre puede ir y puede unirse a algunos tejidos, ¿sí? Y se llega a unir, por ejemplo, hay algunos fármacos que tienen cierta preferencia por lo que es el tejido graso, ¿no? La estructura de los dientes, por ejemplo, también los huesos. Hay otros fármacos que van y se llegan a permanecer, por ejemplo, en la piel.
Todos estos fármacos que después de que cumplen su acción farmacológica deben, deben salir, ¿sí? Una vez salen, otra vez por el hígado y se transforman en diferentes metabolitos y llega a los riñones. En el riñón es donde se produce la eliminación, la mayor eliminación, más o menos un 85% que se elimina por orina y sale del organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes me entiendan con este dibujo, ¿no? Que el fármaco va a ingresar, ¿sí? Se va a absorber, se va a metabolizar en el hígado, va a pasar a la circulación sistémica. De la circulación sistémica, si está como fármaco libre, va a unirse a los receptores en los sitios de acción y va a producir la acción farmacológica. Pero una parte del fármaco libre también puede unirse a algunos tejidos, ¿no? El fármaco que está fijado a la proteína es de reserva, que lo llaman. Una vez que el fármaco libre se va terminando, la proteína lo suelta y se convierte en fármaco libre. Se mantiene un equilibrio entre el fármaco libre y la que está unida a la proteína. El fármaco libre posteriormente debe transformarse para formar metabolitos que sean hidrosolubles y pueda posteriormente eliminarse del organismo, ¿sí? O sea, ingresa el fármaco y debe salir el fármaco. No debe quedarse el fármaco dentro del organismo porque produce toxicidad. Bien, estos son los objetivos de la farmacología, ¿no? Bien, estas son las etapas más que todo, ¿no? Lo que les decía, el proceso LADME, que significa liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la farmacocinética clínica, dice, es la aplicación de los principios farmacocinéticos al manejo seguro y efectivo de los medicamentos, particularmente en lo relacionado a su selección y el diseño de los regímenes de dosificación. Ustedes ya cuando estén en noveno van a poder llevar una materia que se llama farmacia clínica y ahí van a, todo lo que yo les enseñe van a aplicarlo ya a la clínica, ¿no? Tenemos que saber de las enfermedades y cómo poder atacar las enfermedades. Entonces va a ser la farmacología ya aplicada a la clínica. En un resumen dice que la farmacocinética es una proyección clínica, es un instrumento fundamental para establecer las pautas de dosificación más racionales de acuerdo con las características del paciente. Y en esta forma asegurar el éxito de un tratamiento farmacológico eficaz, seguro y de menores riesgos, ¿sí? Bien, vamos a empezar por la liberación, ¿no? Ese es el primer punto del proceso LADME. Cuando hablamos de la liberación, decimos que es el proceso mediante el cual el principio activo presente va a ingresar a través de una forma farmacéutica donde va a quedar libre para ser absorbido. En esta liberación van a comprender tres procesos, ¿no? Una que se llama desintegración, otro que se llama desagregación y otro que se llama disolución. Cuando hablamos de desintegración, cuando estamos hablando de moléculas bastante grandes, ¿sí? Por ejemplo, las formas granuladas, ¿no? Estas fórmulas, por ejemplo, que vienen en forma de gránulos, no sé si conocen el calcio, por ejemplo, que viene en forma granulada y de colores, ¿no? Para darle a los niños.
Esta forma granulada debe desintegrarse, luego debe desagregarse y luego entrar en disolución para ser absorbida, ¿sí? O sea, demora más tiempo en la absorción. En cambio, las tabletas y las cápsulas, dice, ya no se desintegran, sino directamente se desagregan y entran en disolución para que puedan de alguna manera ya ser absorbidos. Luego tenemos las soluciones que son líquidas, ¿no? Donde solamente debe disolverse y ya se absorbe. Los supositorios, por ejemplo, deben disolverse para poder absorberse a través de la mucosa rectal. Entonces, estos tres procesos desde la liberación. Las moléculas grandes se desintegran, luego se desagregan y luego entran a disolución. Cuando están en disolución, recién se puede absorber. En cambio, las tabletas y las cápsulas directamente entran a la desagregación y luego a la dilución para poder ser absorbidas. Pero las formas que son líquidas directamente se disuelven, ¿no? Ya están en disolución y pueden directamente absorberse. Bien, el otro proceso es la absorción, ¿sí? Cuando hablamos de absorción, definimos como si fuera un pasaje del fármaco desde el sitio de administración hacia el interior del organismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de absorción, tenemos que distinguir dos definiciones más que todo, la zona de absorción y la vía de administración. Cuando hablamos de la zona de absorción, por ejemplo, vamos a ver el lugar por donde el fármaco penetra a la circulación. La vía de administración es la vía que indica el lugar por donde se suministra el fármaco, que no siempre coincide con la zona de absorción, ¿sí? Por definición, cuando un fármaco se administra por vía intravascular, ¿no?, el proceso de absorción no existe porque ya pasa directamente a la circulación sistémica. Bueno, la zona de absorción, ¿no? La zona de absorción, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de un paracetamol. La vía de administración del paracetamol es la vía oral, la vía bucal. Pero la zona de absorción va a ser el intestino delgado, ¿sí? Entonces no siempre llegan a coincidir. Pero por ejemplo, a ver, una pomada, ¿no? ¿Cuál es la vía de administración? La vía de administración es local a través de la piel, ¿no? Y la zona de absorción también es la piel, ¿sí? Entonces en este caso llega a coincidir. Bien. Veamos qué son los mecanismos de absorción. Desde que son administrados los fármacos hasta que se eliminan, los fármacos experimentan múltiples procesos, ¿no?, que constantemente están atravesando las membranas celulares. Los mecanismos de absorción de los mecanismos de transporte que rige el paso de sustancias a través de la membrana biológica pueden ser de dos tipos. Acuérdense ustedes cuando llevaron citología o biología, creo que llevaron, del transporte pasivo y del transporte activo, ¿sí? Esas son también las formas en que el fármaco puede ingresar al interior de la célula. Cuando hablamos por transporte pasivo, hablamos de una difusión simple y una difusión facilitada. Hablamos de transporte activo y estamos hablando de un transporte activo, y luego podemos también hablar de una pinocitosis. La difusión pasiva es el proceso en las membranas
inertes, donde siguen las leyes físicas, ¿no? El gradiente de concentración mayor va al de menor concentración. Si nosotros tenemos un vaso, por ejemplo, y lo separamos a través de una membrana semipermeable, en un lado colocamos mayor concentración, siempre la difusión va a ser de un lugar concentrado a otro de menor concentración. Entonces, la difusión pasiva o el transporte pasivo se realiza siguiendo las leyes físicas en favor de un gradiente de concentración de mayor concentración a otro de menor concentración. No se requiere consumo de energía y es como si estuviéramos bajando una colina, por ejemplo, ¿no? Un cerro, donde es fácil bajar, ¿no? Lo difícil es subir, ¿no? Lo comparamos así. Esta difusión pasiva es un mecanismo de transporte más importante en la absorción de los tóxicos, especialmente aquellos por la vía respiratoria y digestiva. La difusión simple depende del tamaño y naturaleza de la molécula, donde pueden ser acuosas o pueden ser lipídicas, ¿no? Entonces, la difusión acuosa también se la conoce con el nombre de filtración. Es el paso de sustancias a través de los poros proteicos presentes en la membrana celular. A través de esta difusión acuosa o filtración puede ingresar el agua y aquellas sustancias que tengan un peso molecular menor de 100 a 150. En cambio, cuando hablamos de la difusión lipídica, el fármaco debe disolverse en la bicapa lipídica de la membrana y tenemos el ejemplo del oxígeno, del nitrógeno y del dióxido de carbono. En términos muy generales vamos a hablar de que los fármacos de naturaleza ácida se absorben en pH ácido y los fármacos básicos se absorben mejor en un pH básico. A través de esta difusión acuosa o filtración. Cuando hablamos de la difusión facilitada, estamos hablando de que se requieren proteínas transportadoras, ¿no? Específicamente aquellos que se llaman carrier. En la membrana, este transporte se utiliza para sustancias que no poseen la suficiente liposolubilidad y el peso molecular no pequeño. Mire, aquí en el ejemplo que nos dan, por ejemplo, ¿cómo ingresa la glucosa al interior de la célula? La glucosa es hidrosoluble, y si es hidrosoluble y además tiene un peso molecular bastante elevado, no llega a 100, llega a 180, entonces no va a poder ingresar por una difusión acuosa y necesariamente va a tener que atravesar por una difusión facilitada. Entonces, para eso, la glucosa se consigue un amigo que se llama el fósforo, se une la glucosa con el fósforo y forma la glucosa 6-fosfato, ¿no? Y de esa manera llega a la membrana celular, donde toca la puerta y la membrana le dice quién es, ¿no? Y el fósforo responde, soy yo, el fósforo. Y la parte grasa que es de la membrana le abre las compuertas para que pueda ingresar el fósforo. Pero no ingresa el fósforo, sino lo lanza la glucosa y el fósforo no ingresa. Entonces, eso es una difusión facilitada, que se utiliza proteínas transportadoras. En cambio, el transporte activo, ¿no? Este sí necesita energía. Este va en contra de un gradiente de concentración, o sea, de una menor concentración va a otro donde está más concentrado. Por eso que requiere energía.
Este transporte activo no sigue las leyes físicas, ¿no? Y es como subir la colina, ¿no? Cuesta arriba. A través de este proceso hay algunos fármacos que se llegan a absorber, como el calcio, la L-dopa, que son sustancias cuya absorción dependen de los transportadores específicos. Otra forma para poder absorberse los fármacos es a través de la pinocitosis o la vesiculación, ¿no? Esto se produce una evaginación, ¿no? Un pedazo de la membrana rodea la sustancia y luego lo introduce al interior de la célula. Por este medio se llega a absorber el hierro, la vitamina B12 en el intestino, ¿no? Del intestino a la sangre. Aquí tenemos algunos factores. Hay algunos que tienen que ver con la característica del fármaco, ¿sí? Y otros que no tienen que ver con la característica del fármaco, ¿sí? Entonces, primeramente veremos aquellos que tienen que ver con la característica del fármaco. Tenemos que tener en cuenta la forma de presentación, ¿sí? Cuando vemos la forma de presentación, vamos a ver la solubilidad que tiene el fármaco, ¿no? Cuando es administrado en solución acuosa, se absorbe más fácilmente, ¿no? La cinética de disolución de la forma farmacéutica, ¿no? Que tome en cuenta el tamaño de la partícula y si es forma cristalina, la velocidad de desintegración y el pH gastrointestinal, y también la motilidad intestinal. Cuando hablamos del tamaño de la molécula, un menor peso molecular, dice, aumenta la velocidad de absorción. Los fármacos que se administran por vía oral, que poseen un peso molecular mayor a 100, tienen que ser absorbidos por un mecanismo activo o una difusión facilitada. Los que son menores de 100 se van a absorber mucho más rápido, ¿no? El gradiente de concentración. Cuando hablamos del gradiente de concentración, estamos hablando que los fármacos van a difundir siempre siguiendo su gradiente de concentración. Desde una zona mayor concentrada a una de menor concentración. Y solamente la forma libre del fármaco va a poder hacer este paso de una zona concentrada a una de menor concentración. Luego tenemos que ver también la liposolubilidad. Cuando hablamos de la liposolubilidad, tenemos que ver las membranas biológicas, cuya estructura es lipoproteica, ¿no? Son atravesadas con mayor facilidad las sustancias liposolubles. O sea, ¿qué significa? Todas las membranas biológicas están conformadas de 2 capas lipídicas y una de proteína. Entonces, sí, aquí, ¿qué va a predominar? Más que todos los lípidos, la grasa, ¿no? Entonces, como la membrana celular es más grasa, todas las sustancias que son liposolubles van a poder atravesar la membrana celular. Grasa con grasa se ayuda. Bien. En general, dice, los ácidos y las bases débiles no son liposolubles en el estado no ionizado. El grado de ionización, no, la mayoría de los fármacos son ácidos y bases débiles. Cuando se hallan en solución se encuentran parcialmente ionizados. A ver,
Si ustedes se acuerdan de un ácido fuerte, por ejemplo el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico cuando nosotros lo introducimos a un medio acuoso, se va a disociar completamente, ¿no?, en ion sulfato y protones. Todos los ácidos y las bases se llegan a disociar totalmente, al 100%. En cambio, los fármacos, como son ácidos o bases débiles orgánicas, cuando se encuentran en una solución acuosa, solamente se llega a ionizar parcialmente. O sea, 50% se ioniza y el 50% no se ioniza. La fracción que está ionizada es hidrosoluble y la fracción no ionizada es liposoluble. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de un ácido débil, ¿no? Ven la doble flecha que tiene acá, ¿no? Esta doble flecha indica que están en este estado y también están en este estado. Entonces se llega a disociar un 50%. La parte que no se disocia acá es liposoluble y la parte que se llega a ionizar es hidrosoluble. Por lo tanto, esta parte va a ingresar más fácilmente a través de la membrana celular. Y estos no van a poder ingresar, van a tener que buscar alguna proteína transportadora. Lo mismo pasa con las bases débiles, ¿no?, que están disociadas del 50% y el 50% que no están. Tenemos que ver también que intervienen otros factores como el pKa, ¿no?, que es la constante de disociación, en este caso de un fármaco, que representa el pH en el cual el 50% de las moléculas en solución están ionizadas, según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? El pH. La absorción aumenta cuando el pH del medio favorece la presencia de las formas no ionizadas del fármaco, que es la que difunden con mayor facilidad medicamentos ácidos, se absorbe mejor en un medio ácido, en el estómago. Por ejemplo, la aspirina, ¿no? La aspirina, que es un fármaco ácido, se va a absorber en el estómago. En cambio, todos los que son medicamentos de constitución básica se van a absorber en el intestino delgado, en la primera porción que se llama duodeno. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de ácidos débiles, ¿no?, y bases débiles, ¿no? El ácido acetilsalicílico, la acetazolamida, que es un diurético, la ampicilina, un antibiótico, y el ibuprofeno, que es un analgésico antiinflamatorio. Y dentro de las bases débiles tenemos la atropina, ¿no?, que es un anticolinérico, la clorfeniramida, que es un antialérgico, el diazepam, que es una benzodiazepina, un tranquilizante menor, y el propanolol, que es un antihipertensivo, ¿no? Las características de la superficie absorbente, ¿no? Cuando el área de absorción es bastante grande, mayor superficie que se pone en contacto con el medicamento, mayor será la absorción, ¿no? Por ejemplo, el tracto gastrointestinal, que es bastante grande, ¿no?, el intestino. Ahí se va a absorber bastante el medicamento, y también en el tracto respiratorio, en los pulmones. Tiene que ver con la irrigación. Las zonas que son más irrigadas, o sea, que llega mayor cantidad de sangre, van a absorberse con mayor rapidez, ¿no? Bajo la lengua, por ejemplo, si ustedes se fijan, tienen una serie de venas y arterias. Hay una irrigación bastante grande, ¿no? Por eso que ahí se absorbe a veces el medicamento mucho mejor. El tiempo de contacto es cuando el tiempo que permanece el fármaco en contacto con la superficie, ¿no? También va a haber mayor cantidad de absorción.
La velocidad de absorción será mayor mientras mayor sea el área, el tiempo de contacto y la irrigación del lugar de absorción. Bien, ahí tenemos unos ejemplos de que están influenciados más que todo por alimentos, ¿no? Hay algunos fármacos, la mayoría en sí se requiere que el estómago esté vacío para que pueda absorberse mejor el fármaco. Pero el alimento, por ejemplo, que existe en el estómago va a disminuir para que se absorba el ácido acetilsalicílico, la amoxicilina, la ciprofloxacina. Se traza la absorción a la amoxicilina, a la cimetilina, a la digoxina. Exista o no exista alimento, no va a cambiar en nada la absorción, como por ejemplo el diazepam, la digoxina, la glibenclamida, el metronidazol. Y hay otros que necesitan que estemos con el estómago lleno, ¿no? Por ejemplo, la carbamazepina, que es un anticonvulsivante, necesita que tener alimento en el estómago para poder absorberse mejor, ¿no? Ahí tenemos la gliciofulvina y otros medicamentos. Y ahí tenemos otros variados en las vías de administración. La edad, por ejemplo, es un factor que va a influenciar en la absorción. En los recién nacidos, por ejemplo, no está bien formado, por lo tanto la absorción no va a ser buena. Los alimentos, la presencia de alimentos generalmente disminuye la velocidad de absorción, como habíamos visto anteriormente. Otros medicamentos, ¿no? La presencia de otros medicamentos pueden ocurrir interacciones, o sea, que los dos medicamentos puedan reaccionar, puedan anularse o puedan potencializarse. Otros factores fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, que alteren la velocidad, tenemos el vaciamiento gástrico, ¿no? Una persona que está con un síndrome diarreico, por ejemplo, el medicamento no se va a absorber totalmente porque se va a ir, ¿no? Y también tiene que ver la motilidad del tracto gastrointestinal. En el caso de que exista vómitos y diarreas, por ejemplo, disminuye la permanencia del fármaco en el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, no es bueno. Bien, aquí tenemos una clasificación de las vías de absorción. Tenemos las vías mediatas, ¿no? Y las vías inmediatas. Es cuando el fármaco penetra el organismo sin que ocurra efracción del epitelio, o sea, sin que se produzca ruptura del epitelio. Eso puede ser a través de la vía oral, ¿no? En cambio, el otro es cuando el fármaco penetra el organismo por efracción, o sea, con efracción, ruptura del epitelio. Y ahí tenemos todo lo que son los inyectables, ¿sí? Bien, este tema, por ejemplo, va a haber un grupo en que lo va a llegar a disertar, ¿no? Todo lo que se refiere a lo que es las vías de administración, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta por acá, porque ya el tiempo se nos fue. Hola. No, doctor, hasta el momento no, Ya. no hay pregunta. Bien, el día jueves vamos a empezar con lo que es la distribución, ¿sí? Ojalá que podamos terminar la distribución. Metabolismo, ¿sí? Hoy día continúo en Cochabamba y llegando el día de mañana en la tarde voy a enviarles todo el texto, por favor, va a disculpar. Tuve que venir acá. Sí, doctor, por favor. Ya. Les voy a enviar todo lo que yo les estoy mostrando, lo que ven ustedes, lo van a tener ustedes. El día jueves, los que quieren sacarle fotocopia al texto pueden visitarme temprano, ¿no? Eso de las 7 o 7:30. Aquellos que tengan su flash y quieran copiarlo directamente el texto, bueno, también se trae, les llego a copiar, ¿sí?
¿Cómo andamos con los grupos? Encargada hasta 9. Sí, doctor. Ya, He conseguido 9 grupos hasta hoy día, hasta las 5 o 5 y media que se lo mandé a los grupos. Esperé y hasta el momento solo esos 9 grupos me mandaron mensaje. ya. Entonces el día jueves hacemos el sorteo, ¿de acuerdo? Ya, doctor. Está Con bien, los doctor. 9. Y los que aparecen, ya vamos a darles otros temas. Bien, no sé si quieren consultarme algo del tema o no del tema. Están pidiendo que pasemos una hora y media de clases. Tal vez desde el día jueves ya podemos pasar, ¿no? Nuestra clase a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces el día jueves pasaremos nomás la hora y media porque yo no sé cómo se enteran, pero me dijeron que solamente estoy pasando 45 minutos, ¿no? Debo pasar una hora y media. Entonces el día jueves ya pasamos una hora y media, ¿ya? Ya, doctor. Está bien, doctor. Bueno, un gusto de saludarles y hasta el día jueves. Ya voy a estar en Trinidad, ¿ya? Está bien, doctor. Bien. Buenas noches. Dios lo bendiga.